Nueva Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Recibamos la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en nuestra última etapa del estudio semanal y estamos viendo qué somos, cisternas rotas o somos personas que están siempre en la fuente, ¿sí? En la fuente de agua de vida. Estábamos viendo en el libro de Jeremías capítulo 2 verso 14 y hace unas preguntas, ¿sí? ¿Por qué es siervo Israel? ¿Acaso Israel es siervo? Luego, ¿acaso Israel es esclavo? Y luego dice, ¿por qué ha venido a ser presa? O sea, Israel no debería ser esclavo, tampoco debería de ser siervo y tampoco debería de haber sido presa. Pero ahí tiene esas preguntas y esas preguntas son contestadas con el verso 13. ¿Por qué se hicieron presas? ¿Por qué se hicieron esclavos? Porque me dejaron a mí, dice, en la fuente de aguas de vida y se fueron e hicieron cisternas que no retienen el agua. Estábamos viendo que esa agua que ellos tuvieron, que trataron de hacer, ¿sí? Dejar a Dios, dejar de depender de Dios y empezar a hacer sus propios planes para ser llenos, ¿sí? Para guardar el gozo, para algo que produjera gozo, pero lo hicieron ellos, no permitieron que lo hiciera Dios porque dejaron a Dios. Entonces, algo que es impactante y que yo puedo ver es que cuando una persona deja de estar confiando en Dios, entonces deja de ser bendición para los demás. Completamente deja de ser bendición. Y lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 7, verso 37. Dice, en el último y gran día de fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué tremendo es esto, qué impresionante es que lo que va a provocar que nosotros seamos como esas fuentes de agua de vida es que nosotros estemos creyendo en el Señor. Jeremías 2 decía, me dejaron a mí fuentes de agua de vida. Y aquí dice, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán esos ríos de agua de vida. Es decir, cuando yo confío, creo en el Señor, Él me estará llenando a mí, y al llenarme a mí, yo voy a ser bendición para los demás. Decíamos a manera de broma, hay personas que están orando para que yo me vaya, porque ya no soy bendición para ellos. Entonces, vas a encontrarte con gente que esté orando para que te acerques porque es de bendición, y vas a encontrarte con gente que va a decir, no hombre, entre más lejos mejor. Entonces, para que esto no suceda, tenemos que creer, confiar en el Señor para que nos llene. La llenura del Espíritu, la llenura de las aguas de vida esté impactando a los que están a mi alrededor. Muchas veces nosotros no estamos impactando a las personas, no estamos teniendo ese impacto con la gente porque hemos dejado de confiar en el Señor, hemos dejado de creerle a Él, porque muchas veces hemos orado al Señor y como no nos conviene que Dios nos responda inmediatamente y aparentemente a nuestra manera de ver pensamos que se tardó en respondernos, nosotros no entendemos que si no nos respondió en ese momento es porque no nos convenía, pero de cualquier modo ya había escuchado nuestra oración y en su momento iba a responder. En ese momento, por esa lastimadura, dejamos de confiar en el Señor y empezamos a tratar de buscar el gozo, la bendición en nuestras propias fuerzas. En ese momento nosotros nos convertimos en esas cisternas que están rotas, que tendrán gozo momentáneo, pero cuando todo eso se acabe, cuando nosotros despertemos de ese sueño profundo, entonces nos encontraremos que estamos peor que al principio, y lo más tremendo es que no serviremos de bendición para la gente que nos rodea. Y el propósito de Dios es que ahí, como dice en el libro de Juan capítulo 7, verso 37, es que vengamos, que creamos en el Señor, que Él nos llene del agua de vida y de nuestro interior. Dice, de tu interior correrán ríos para bendecir a los demás.
Y dice la escritura en el verso 38, dice, esto hablaba, dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de ser una persona que busca con sus propias fuerzas el gozo en su corazón? Cuando yo dejo de ser una persona que busca en sus propias fuerzas la bendición y dejo que Dios me bendiga, que vengan los ríos de agua de vida para mi vida, entonces en ese momento no solamente me bendecirá a mí, sino que yo seré bendición para la gente donde quiera que yo me paro. Por eso dice el Salmo 23, dice, mi copa está rebosando. Cuando hay una copa rebosando es porque el que trajo la llenura fue Dios, el que trajo la llenura fue el Señor, el que trajo la llenura fue el Padre, y esa llenura va a provocar en nuestra vida, esa llenura va a hacer que nosotros seamos bendición para todos los que nos rodean. Una persona que está confiando en el Señor se vuelve en una fuente que de repente de ti estarán fluyendo esos ríos de agua de vida. Y cuando tú te pares en frente de una persona que necesite oración para ser sanada, orarás y la persona sanará, porque tú primeramente dejaste de ser una cisterna que no retiene el agua para convertirte en una persona que confía en Dios y que tiene bendición. Esto va a provocar libertad en tu vida. Cuando tú estás confiando en Dios, el agua de vida te va a limpiar, te va a purificar, te va a estar quitando todo eso que esclaviza, todo eso que hace daño, y posteriormente no solamente va a ser para ti, sino que a la gente que te rodea va a provocarle bendición, va a provocarle vida. Entonces es tremendo esto que estamos viendo, y de verdad que es un momento en el que meditemos si nosotros, por causa de dejar de confiar en el Señor, nos hemos vuelto esas fuentes, nos hemos vuelto en cisternas. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Elías era un hombre que de repente estaba con los sacerdotes de Baal, y un día ve un milagro tremendo del Señor, y tiempo después se va por el desierto durante 40 días y 40 noches, y llega a una cueva y se esconde. Cuando Dios le dice, ¿qué haces tú aquí? Él le contesta al Señor y le dice, Señor, tuve un vivo celo por ti. Y le explica lo que pasó con los sacerdotes de Baal, y dice, pero solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, regrésate, porque en tu lugar se va a quedar Eliseo. Ve y unge a Eliseo. Primero manda a ungir a un rey, luego manda a ungir al que va a ser rey, luego manda a ungir a Eliseo, y luego cuando llega, él le dice, regrésate por donde viniste, porque hay gente que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Le dicen, no eres el único. ¿Qué pasó? De ser una fuente de confianza que brotaban agua de vida, se convirtió en una cisterna rota que se estaba quejando en una cueva, diciéndole al Señor, solo yo he quedado. Tuve un vivo celo por ti y solo yo he quedado. ¿Por qué? Porque se dejó herir, porque se dejó lastimar. Y ya no era bendición para nadie. Se fue y se metió. Y entonces dice, Señor, regrésate, porque vamos a ungir a Eliseo. Regrésate, porque va a haber gente que va a estar trabajando. Entonces, qué tremendo es que cuando nosotros nos convertimos en esas cisternas, dejamos, escúchame bien, dejamos sin bendición a los demás, porque dejo de creer en el Señor. Tú vienes a creer en el Señor, tú te conviertes en una fuente en donde Dios te llena y llegas a ser bendición para los demás, o permites ser una cisterna, o permites tener gozos momentáneos, que mientras te está ardiendo y estás teniendo algo exterior, está viniendo a provocarte gozo, estás feliz, pero cuando eso se acabe, tú solito vas a estar mal y vas a dejar de ser bendición para los demás. ¿Qué eres? ¿Una cisterna? ¿O de ti están brotando los ríos de agua de vida? Tienes que meditarlo. Dijo el otro, tenemos que meditarlo. ¿Para qué? Para poder ser de bendición donde quiera que nos paremos. ¿Y sabes dónde nos encontramos? ¿Qué tanto dependemos del Señor? ¿Qué tanto tú y yo estamos dependiendo del Señor? No te hablo de que si
tenemos o no tenemos, si hacemos o no hacemos. No, te estoy hablando de que qué tanto dependemos nosotros de Dios. ¿De verdad dependemos de Dios para estar felices? ¿O dependemos de cómo estuvo la situación hoy? ¿Cómo estuvo mi día hoy para ser feliz? Si mi día fue bueno, yo soy feliz. Si mi día fue malo, yo no soy feliz y afecto a los demás. Tenemos que aprender. ¿Qué somos? ¿Cisternas o ríos? Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.